desde Castilla-La Mancha, vamos a ver eso también, pero no únicamente vamos a hablar de las negociaciones para investir presidente a Pedro Sánchez, también tenemos dos noticias de economía, una por cierto rompe con uno de los grandes mitos New Age que se están creando con el tema de los superalimentos y vamos a ver también qué tal va, si se están vigilando a los que ha escarcelado Irene Montero, todos los agresores que ha escarcelado, si por el contrario están sueltos y a su libre albedrío. Veremos también cuál ha sido la estrategia de Yolanda Díaz para quitar de en medio a Irene Montero y veremos otras noticias más, como actualizar la noticia sobre Óscar Puente y el lío que tuvo en el AVE, entre otras. Y vamos a empezar justamente por una noticia de Vox que se ha querellado contra Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados. Vox se querella contra Armengol por prevaricación tras permitir el uso de traducción simultánea antes de su aprobación en el Congreso. Tal y como anunció el lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, la formación ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra Francina Armengol, presidente del Congreso de los Diputados, por prevaricación recogido en el artículo 404 error funf del Código Penal en relación con la infracción por inaplicación del reglamento del Congreso. En su escrito, la responsable jurídica del partido, Marta Castro, denuncia que durante la sesión plenaria del 19 de septiembre la presidenta de la Cámara Baja permitió el uso de lenguas españolas regionales que no eran conocidas por todos los diputados de la Cámara antes de que se modificara el reglamento para emplear las diferentes lenguas de manera indistinta y fuera publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y aquí hay que decir que cuando habla Aitor Esteban en euskera o cuando habla Óscar Matute en euskera, a Gabriel Rufián se lo traducen al español y cuando habla en catalán Gabriel Rufián, a Óscar Matute o Aitor Esteban se lo traducen al español. O sea que esto es un paripé ridículo que ha servido para gastar dinero del contribuyente a lo tonto y para hacer el paripé, pero a la hora de la verdad se sigue utilizando el español. O sea que es una medida más bien cosmética, aunque si seguisteis en Radio Televisión Española ayer la segunda vuelta, la segunda intervención de Feijóo para su sesión de investidura, comprobaríais que se superponía la traducción de Radio Televisión Española a lo que estaban hablando los diputados que decidían hablar en una lengua cooficial de una comunidad autónoma y se creaba ahí una cacofonía que se entendía muy mal y encima los propios diputados iban alternando entre el idioma autonómico y el español y de repente se quedaba callada pero luego reanudaban con el otro idioma y era un lío, era un caos y era algo que sí, para decir mira, que se hablar otro idioma, ya está, ahí quedaba la cosa. Y ahora con una noticia que también es importante y esto debería de preocupar bastante a las personas que estén preocupadas por las mujeres, pero de verdad, no del relato feminista. Solo 2 de los 121 agresores sexuales excarcelados están controlados por la policía. De los 121 agresores que se han visto beneficiados gracias a la ley del solo sí es sí, solo 2 están actualmente controlados por la Policía Nacional. Entre todos los agresores excarcelados, 2 son los que cuentan con una pulsera telemática que controla el acercamiento a sus víctimas, según adelanta Diario a la Gaceta. Fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado este dato que permanece invariable desde abril. De todas formas, y en esto no me hagáis mucho caso, hoy me comentó un conocido que es policía, como que estaban en 3G las pulseras. Bueno, esto me lo contó hace mucho tiempo, yo no sé si lo han cambiado. Como que estaban en 3G y no funcionaban bien siempre. O sea que incluso entre los que están con pulseras, a no ser que desde que el conocido mío me lo comentó hasta ahora lo hayan cambiado, que igual sí, igual han hecho una inversión para que las pulseras telemáticas vayan 5G, que puede ser, no lo sé. Pero en su momento que es que era para que tengan miedo de que piensen que están controlados cuando en realidad ni lo estaban. Continuamos. La instalación de estos dispositivos es la única medida que ha puesto en marcha el Ministerio de Igualdad ante las consecuencias de su ley. Una ley que ha supuesto la rebaja de condena a más de 1.000 agresores y la excarcelación de 121 de ellos. Estos datos los ha confirmado el Consejo General del Poder Judicial ante el revuelo mediático generado por la medida del Ministerio de Igualdad, que por cierto luego veremos una noticia de que Sánchez está intentando modificar la ley de mayoría para cambiar el Consejo General del Poder Judicial y de esta manera dar un golpe en el Consejo General del Poder Judicial, pero ya llegaremos después a eso. Para solucionar el fracaso de la ley estrella de Irene Montero, hace unos meses el Ministerio de Igualdad emitió una instrucción que obliga a atender a las víctimas que solicitasen uno de estos dispositivos telemáticos de control en 24 horas. Son muchas las víctimas asustadas por las excarcelaciones sorpresivas o inesperadas, según fuentes del gobierno. Esta minúscula cifra, solo 2 agresores controlados entre cientos de excarcelados,
pone en evidencia la limitada acogida de la medida propuesta por el Ministerio de Igualdad. En este mismo sentido, fuentes del Ministerio reconocen que hasta la fecha se han atendido todas las solicitudes presentadas por los órganos judiciales, que han sido 2. Que esto ha sido como soltar 121 lobos en un rebaño de ovejas y cuando las ovejas se asusten decir no, pero que uno de los lobos lleva un collar radiotransmisor, que está todo bien. Claro, ya está arreglado el problema. En fin, y no dimitió, que me hace gracia, ¿no? Porque luego salía Irene Montero, Irene Mentiras, muy ufana, con la cabeza de Rubiales en una bandeja de plata, muy bíblico todo realmente, ¿no? Pero venía con la cabeza de Rubiales, hemos conseguido que este dimita. Sí, ¿y por qué no has dimitido tú? Que le has rebajado la condena a más de 1000 agresores sexuales. No, tú ibas por ahí pidiendo cabezas y pidiendo que la gente pierda su empleo. ¿Por qué no has dimitido tú con el mal que has causado y el daño que has hecho? ¿No? En fin, y aquí tenemos la estrategia que va a emplear Yolanda Díaz para quitarse en medio Irene Montero. ¿Y por qué? Bueno, desde Podemos dijeron que iban a negociar con Sánchez para la sesión de investidura por separado, es decir, fuera de Sumar, con sus 5 diputados, y que el requisito para apoyar a Pedro Sánchez sería, según ellos, que Irene Montero permanezca como ministra de Igualdad. Pero Irene Montero no puede permanecer como ministra de Igualdad si en la negociación de carteras entre PSOE y Sumar, la cartera de Igualdad se la queda el PSOE. Porque entonces sería el PSOE quien nombrara la ministra de Igualdad, que probablemente sería Carmen Calvo. ¿Vale? Entonces es una estrategia con la cual puede decir Yolanda, yo quería que Irene siga, pero no he podido, porque la cartera de Igualdad ya no depende de mí, entonces hizo lo que se pudo y los de Podemos tendrían que tragar. ¿Qué ofrece el PSOE a cambio de Igualdad? Industria. Yolanda Díaz dispuesta a ceder al PSOE Igualdad a cambio de controlar industria. Os recuerdo que aquí la amiga, esta que tengo aquí detrás, es la responsable de que los riders pierdan su empleo, es la responsable de que todas las personas que tenían que estaban temporales por investigación perdieran su trabajo, es la responsable de una reforma laboral que ha sido bastante lesiva, y ahora se va a encargar su partido de gestionar también industria. O sea que todas estas cosas que defienden de que no se puede contaminar, nada, cero, se acabó, de que no se puede crear ningún tipo de polución. Recordad que dentro de Sumar está Izquierda Unida, que en Izquierda Unida estaba Alberto Garzón, que fue el encargado de la huelga de juguetes. O sea que ya podéis imaginaros, si hicieran una huelga de juguetes, lo que harían con el Ministerio de Industria. ¿Vale? A saber qué directrices, igual que toda la energía de una fábrica de provenir de paneles solares y que tienen que hacer una inversión que no se pueden permitir para que toda la producción energética sea de ellos, con energía renovable, o a lo mejor que tienen que pagar no sé cuántos impuestos o no pueden utilizar plástico, sobre todo a saber, alguna ocurrencia, ¿no? Para terminar de rematar a la maltrecha industria española. La lideresa suprema de Sumar, Yolanda Díaz, está dispuesta a ceder el Ministerio de Igualdad a cambio de controlar industria. En la coalición de izquierdas mantienen un perfil bajo en cuanto a la formación del Ejecutivo. Abrieron el debate nada más celebrarse los comicios del 23 de julio, pero recibieron críticas incluso desde su propio sector, por lo que podía entenderse como una sed de cargos. Así que enfrían el asunto y Yolanda Díaz ha llegado a afirmar que todo lo decidirá Pedro Sánchez y que incluso su ministerio no está asegurado. Es evidente que sí que lo está, pero bueno. Podemos no se cree esta versión y cree que el plan de la gallega pasa por ceder igualdad a cambio de controlar el departamento económico. En el ámbito político sindical cercano a la ministra de Trabajo, apuntan a una operación para matar políticamente a Irene Montero, que es la realidad, y me parece bien. A ver, Irene Montero no tiene que permanecer en política ni un minuto más. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo Yolanda Díaz, yo, pero también Abascal, Feijóo, Pedro Sánchez, todos estamos de acuerdo en que Irene Montero no puede tener ningún tipo de poder. ¿Por qué? Porque es la cosa más... No porque sea un inútil, que también lo es, sino por su soberbia y por su incapacidad de remendar sus propios errores. Lo mejor que puede pasar es que Irene Montero desaparezca de la política. O sea, es que es así. Es así, es una tía que ha escarcelado a más de 100 agresores, que le ha rebajado la condena a más de 1000, que ha dilapidado dinero público sin fondo, pero vamos, una locura, ¿no? El dinero público que ha gastado, para nada. Podemos, no obstante, insiste en reclamar un ministerio si finalmente arranca el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Los morados repiten el nombre de Irene Montero, aunque varias fuentes del partido saben que se trata de una batalla muy difícil de ganar. Los partidarios de Yolanda, activos en las formaciones que conforman la coalición de Sumar, confirman que la ministra de Trabajo no tiene ninguna intención de entregar un departamento a Podemos. Yolanda no quiere igualdad, explican, a la vez que abren a que Sumar se haga con industria, si bien avisan de que todavía reina mucha incertidumbre sobre el futuro de la investidura de Pedro Sánchez.
El pacto está difícil, admiten estas fuentes, a la vez que hablan de nervios. Mientras tanto, y aunque Sumar no quiere hablar públicamente de ello, se abren las quinielas sobre los ministrables. Bueno, yo creo que estará Íñigo Errejón, probablemente, como ministro. Díaz sabe que Sánchez quiere un ejecutivo más ligero respecto a la pasada legislatura, pero contará con entre 3 y 4 departamentos. Ceder igualdad al PSOE será una manera para enfriar cualquier esperanza de Montero de repetir en el gobierno, puesto que esa renuncia tendría el sabor de una enmienda a la totalidad de todo el trabajo de la ministra. A la vez permitiría a Díaz asegurarse otro ministerio económico que con trabajo consolidarían su imagen de política interesada más en la gestión y la economía que en la agitación. Incluso en Podemos hablan de una operación lógica por parte de Yolanda Díaz. Y si este y otro departamento u otro se decantaría por Nacho Álvarez, ya habrá cerrado el círculo de su órdago al partido que la trajo de Galicia a Madrid. Bueno, aquí no mencionan nada de Íñigo Errejón en esta nota de Objective, pero yo estoy bastante seguro de que Íñigo Errejón va a ser ministro. Bien, continuando con otras noticias, vamos a ampliar la información de Óscar Puente. Recordad que en mi canal principal, LinCTV Política y Noticias, tenéis un vídeo donde hablamos del tema, adjuntando todos los vídeos y todas las imágenes que se produjeron dentro del tren, incluida la intervención policial. El atestado policial desmiente a Óscar Puente, ni agresiones ni amenazas. Óscar Puente es alcalde de Valladolid y actual diputado socialista. Fue ayer protagonista de un altercado que obligó a retrasar la salida del tren en la estación de Campo Grande, en el que se dirigía a la capital para intervenir en el debate de investidura de Feijóo. La salida estaba prevista a las 8:45, pero los pasajeros no pudieron salir hasta pasadas las 9:30 por obra y gracia del señor este, que es un mamarracho. Lo que pasó fue, y es muy sencillo de entender, que como un concejal del PSOE le abofeteó la cara a Martínez Almeida y ya estaban dando la imagen de violentos que sufren represión y tal y cual, pues entonces necesitaban victimizarse los del PSOE con otra cosa. ¿Y qué se les ocurrió? Organizar esto. Ya está, el teatrillo. Una persona le afeó el que cuando Óscar Puente fue crítico con Puigdemont ahora no hablase del tema. ¿Qué opinas de Puigdemont? Y a partir de ahí, Óscar Puente comenzó a montar un teatrillo pensando que no lo estaban grabando para tener algo para decir: sí, uno del PSOE le pegó a Almeida, pero a mí me han agredido y voy a denunciar. Para eso se prestó La Sexta y todos los panfletos oficiales del régimen. ¿Qué pasó? Que lo que no sabía Óscar Puente es que el chico este estaba grabando y grabó todo lo que ocurrió. El incidente, que tuvo lugar a raíz de un encontronazo entre un pasajero del tren y el socialista vallisoletano, fue finalmente solucionado gracias a la intervención de Policía Nacional. Puente, indignado porque le increpara a un ciudadano, no le increpó, simplemente le preguntaba por lo de Puigdemont, se puso a gritar en el vagón exigiendo que bajaran otro pasajero. Soy un diputado de las Cortes, llegó a decir, calificando el altercado como un acto de acoso violento. Hoy, y bueno, ¿y qué más da que sea diputado? ¿Qué pasa, que los diputados mean colonia, sus pedos no huelen y van...? O sea, es que eso me hace una gracia. Soy diputado, ¿y qué? ¿Y qué? Tú eres un... Vale, pues con más razón. Tú eres un servidor, tú estás al servicio de la ciudadanía, tú tienes que responder cuando te preguntan. O sea, ¿qué coño es eso de no, es que soy diputado? ¿Y a quién coño le importa si eres diputado o no? Si es que me hace una gracia esto. Me recuerdo una vez que llegó al Congreso la Carmen Calvo con gafas de sol y dice: no contesto preguntas. No contesto preguntas a la prensa, ¿sabes? En plan, oh, soy una rockstar. Venía ahí así, como si fuese una superestrella, en plan, somos los salvadores del pueblo. Y es en plan, a ver, la inmensa mayoría de la población siente asco hacia vosotros. O sea, no sentimos aprecio, ni admiración, ni respeto, ni os admiramos, ni os queremos. No, nada de eso. De hecho, al contrario. Y venía la tía ahí como si fuese... ¿Qué te digo yo? Bono de U2. Venía aquí, vamos, como si fuese la reina de la fiesta, ¿no? En fin. Como autoridad, en aquel momento, la interventora del tren se hizo cargo de la situación. El informe policial detalla que la interventora no encontró ningún motivo para expulsar al pasajero señalado por Puente. Es más, si yo fuese el pasajero y me expulsaran por hacer una pregunta, denuncio a AVE, denuncio a Óscar y denuncio a todo el mundo. A la interventora y a todos. Precisamente por eso, cuando los agentes corroboraron la normalidad de la situación, cada uno de los implicados ocupó su asiento y el tren salió sin problema. Puente, pese a las evidencias del atestado policial, ha confirmado que ha interpuesto una denuncia. No, él por denunciar puede denunciar lo que le dé la gana. Otra cosa es que le hagan caso. Que es increíble esto. Y ahora vamos a profundizar en quiénes son los amigotes de Pedro Sánchez. El quinteto ideal de las pachangas de Sánchez de la cancha colocados en la administración.
Perdonad, que no sé por qué mi cerebro quería leer aquí planchabragas. No es por hacer la broma. O sea, me ha fallado su consciente e iba a leer el quinteto ideal de las planchabragas de Sánchez. No, en serio lo digo, no es de broma. Daniel Biondi, o el exjefe del gabinete de Reyes Maroto, colocado en la Escuela de Organización Industrial, compartía en cancha con Pedro Sánchez junto a otros empleados de Ferraz. Daniel Biondi, el colega de Sánchez en las pachangas de baloncesto que quiso arrancar la cabeza a uno de Podemos, que fue el que le torteó a Almeida el otro día. Al quinteto de jugadores que compartía las pachangas de baloncesto con Sanchinflas en su época de trabajador en Ferraz, bajo la protección de Pepiño Blanco, no le ha ido nada mal. Uno de los habituales de aquellos partidillos era Biondi, que esta semana ha tenido que renunciar a su acta de concejal de Madrid y dimitir de sus cargos orgánicos en el PSOE tras palmear la cara del alcalde. No era el único. En aquel equipo, que siempre sufría altas y bajas, había otros trabajadores de la sede de Ferraz e ilustres socialistas como Juan Ignacio Díaz Vidart, ex jefe del gabinete de Reyes Maroto en el Ministerio de Industria. Quiso ser secretario de Estado, pero fue recolocado como director de la Escuela de Organización Industrial. O sea, que a los amigos de Sánchez no les falta de nada. ¡Qué bien! El precedente de Borja Cabezón, Sánchez ha premiado siempre a sus más cercanos con cargos públicos de todo tipo desde que llegó al gobierno. Por eso, fuentes del PSOE de Madrid consideran que no dejará tirado a Biondi. Se preparan para otro caso como el de Borja Cabezón. Sánchez nombró a Cabezón embajador en misión especial para la COVID-19 y la salud global tras fracasar en el intento de ponerle al frente de la Casa de América. También al director de Correos, que lo nombró por ser su amigo. Las apuestas ahora mismo están en cuánto tarda Biondi en encontrar acomodo. Díaz Vidart es otro caso similar. Se le nombró director de la EOI días antes de que Maroto dimitiera como ministra. Fue otro escándalo en el seno del PSOE de Madrid. La pasión por el baloncesto de Sánchez y su cercanía, y la de Biondi, al club Estudiantes fue determinante en la elección del técnico Pepu Hernández como candidato socialista a la alcaldía de Madrid. La apuesta personal del presidente del gobierno, como sabe, fue un fiasco. Todo empezó en un comité regional en el que José Manuel Franco, entonces secretario general, comunicó la propuesta del ex seleccionador nacional de baloncesto, Manuel de la Rocha Padre, y el concejal Chema Dávila. Varios miembros de la ejecutiva tomaron la palabra para exigir transparencia y que Ferraz no interviniese a favor de Pepu. Biondi, recuerdan testigos de aquel comité, tomó la palabra para defender a su amigo Sánchez. «Pero ya está bien», gritó Biondi a los presentes. «A Pepu lo ha propuesto el jefe y aquí nadie le discute». Comisarios políticos de Sánchez, bueno, pues lo lógico de colocar a tus amigos es que te hagan favores y que te tengan el cotarro más o menos vigilado y que si pasa algo raro te avisen o pongan orden. Biondi, también Vidart, era, según estas fuentes, comisario político de la Moncloa. Su influencia era clave en la elaboración de listas autonómicas y muchos le otorgan la cercanía suficiente al presidente como para borrar nombres de candidatura. En generales del 2019, tanto en abril como en la repetición de noviembre, Biondi fue electo diputado nacional en el Congreso, entró en la lista a última hora. El caso quedó en nada, pero fue noticia en aquellas jornadas. Bueno, esto va en la línea del nepotismo que ya le hemos visto a Sánchez, de dar subvenciones a Playboy, la empresa de sus padres, de crear un puesto AZOC para Begoña. Ya sabemos cómo actúa Sánchez y ya sabemos cómo funciona. Ahora toca hablar del Partido Popular, aunque uno no sabe dónde acaba el Partido Popular y dónde empieza el PSOE, honestamente. Es complicado entenderlo, ¿verdad? Sobre todo con cosas como esta. El PP vota a favor del aborto en Extremadura. Y aquí tenemos a María Guardiola. María Guardiola podría militar en Sumar, en Ciudadanos, en Partido Popular, en Esquerra, en Bildu. Podrías ponerla en cualquier partido y te lo creerías. En cualquiera. El Partido Popular de Extremadura, liderado por María Guardiola, ha votado a favor del aborto en una propuesta del PSOE. Realmente, entre Vara y María Guardiola, el que era más de derecha será Vara, que por cierto sale de la Alianza Popular. Es decir, si yo fuese extremeño y no se presentara Vox y tuviese que elegir entre votar a Vara y votar a María Guardiola, votaría a Vara, porque me parecería el candidato más a la derecha. Si es así. Puede parecer raro, puede parecer surrealista, pero hace mucho tiempo que María Guardiola adelantó al PSOE extremeño por la izquierda. Este viernes se votaba en la asamblea, bueno, aquí han puesto murciana, entiendo que extremeña, que esto habrá sido un error de prensa. La asamblea extremeña, una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con la intención de promover el aborto en la comunidad. Y aunque el gobierno de coalición tiene mayoría absoluta, Vox se ha quedado solo en defensa de la vida. En particular, ha sido Óscar Fernández Calle, portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Murcia. Aquí hay algo que me está dejando bastante descuadrado. Porque aquí otra vez han puesto Murcia.
Pero en la nota pone el PP vota a favor el del aborto en Extremadura y aquí pone Partido Popular de Extremadura. Bueno, el único en defender el derecho a la vida de todos, especialmente los más indefensos. Durante la votación ha vuelto a quedar clara la posición del Partido Popular en el tema del aborto, mientras que los 5 diputados de Vox votaron en contra de promover el aborto, los 8 parlamentarios del PP votaron a favor de la iniciativa del PSOE. Claro que esto último no ha pillado de sorpresa a los diputados extremeños. Claro, estamos hablando todo el rato de Extremadura. Yo no entiendo por qué en 2 ocasiones han dicho Murcia, pero bueno, en fin. Continuando con la noticia, claro que esto no ha pillado por sorpresa a nadie. La presidenta del PP de Extremadura salió a la palestra por sus declaraciones a favor de la perspectiva de género, el feminismo y el aborto. Esta nota no está firmada por nadie. No sé por qué ha pasado esto. Bueno, en fin, vamos a continuar. Materia de pactos. Sánchez pone rumbo a su investidura negociando la amnistía y buscando encajar las exigencias de un referéndum, dicen en Libertad Digital, pero más o menos a la misma hora, desde The Objective publicaron: el PSOE se planta ante los independentistas en su no al referéndum, pero se abre a la amnistía. ¿Quién tiene razón? The Objective. Libertad Digital. Pues es bastante complicado saberlo. Es bastante difícil saberlo. En el PSOE y en Moncloa repiten que un referéndum de autodeterminación no cabe en la Constitución, pero no descartan otro tipo de consulta. Y yo aprovecho para recordar que según nuestro ordenamiento jurídico, el único que puede convocar un referéndum es el rey, refrendado por el Congreso y de ámbito nacional. No se puede, desde una comunidad autónoma, declarar un referéndum. Las negociaciones entre los separatistas y el PSOE iban bien, todo estaba encarrilado y hasta había un calendario, lo que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Santos Cerdán, secretario de Organización, reportaban al presidente y solo a Pedro Sánchez era más positivo que negativo. Todo parecía encarrilado hasta que Esquerra y Junts crearon una resolución del Parlamento de Cataluña para instar a que no se dé el voto favorable al candidato socialista hasta que no se hagan efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum. El PSOE respondía con un comunicado conjunto con el PSC, unas palabras muy medidas y un lenguaje lo suficientemente ambiguo como para no intuir algo más allá de una oposición a la unilateralidad de 2017. Tienes que poner negro sobre blanco el perímetro, explican en Ferraz. A ver, realmente lo que hemos visto con el independentismo catalán es que da igual cuántas líneas rojas pongas que las pasan. Acordaos que con Rajoy, bueno, Rajoy es que fue un poco don Tancredo, pero acordaos de que se habló en numerosas ocasiones de líneas rojas. Primero la línea roja era lo de poner las urnas. Luego la línea roja era lo de declarar la independencia de forma unilateral. Pasaron las dos cosas. Entonces, eso de que quiera poner Sánchez líneas rojas es que se las van a saltar. Si hasta ahora la estrategia de extorsionar al Estado, de extorsionar al gobierno central ha funcionado, no hay motivos para que dejen de hacerlo. Una reforma, vamos a hablar de esto, que esto también es muy interesante. La reforma para elegir el Consejo General del Poder Judicial se acelera con la investidura de Sánchez. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, para elegir el Consejo General del Poder Judicial se van nombrando miembros por las dos cámaras parlamentarias, es decir, Senado y Congreso, más el Ejecutivo. Y se tiene que hacer por suficiente mayoría para intentar dar un barniz de que no es algo político, aunque sí que lo es realmente y no debería de ser así, deberían de ser nombrados por los propios jueces, pero que necesites de cierta mayoría implicaba que se le daba cierto matiz de transversalidad. ¿Qué plantea hacer Sánchez? Bueno, reducir los apoyos que tú necesitas para nombrar, para de esta forma poder nombrar él a todos los del Consejo General del Poder Judicial que le dé la gana, que van caducando no todos a la vez y se van renombrando, pero no de golpe, ¿vale? La idea de Sánchez es que cada vez que el PSOE gobierne pueda meter a su gente. ¿Esto es grave? Sí que lo es. ¿Por qué? Porque el Consejo General del Poder Judicial no es solo un órgano de consejo, es que también se encarga de nombrar nuevamente junto a las dos cámaras parlamentarias y el Ejecutivo a los miembros del Tribunal Constitucional, que también se van reponiendo por no todos a la vez, sino poco a poco, ¿vale? Para que no cambien de golpe cada vez que haya un cambio de gobierno. Se supone que esto ha de ser un contrapeso, se supone. En la práctica no lo es,
porque como digo, no son nombrados por los propios jueces. Tras la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo, el mecanismo del Estado se ha puesto a funcionar de nuevo. El rey Felipe se reunió con Francina Armengol. Todo parece apuntar a que el rey propondrá esta vez a Pedro Sánchez como candidato. Una de estas instituciones es el Consejo General del Poder Judicial, perdón, que me he saltado un párrafo, como candidato a la investidura, y algunas instituciones temen que los sonados pactos con separatistas se hagan realidad. Una de estas instituciones es el Consejo General del Poder Judicial. Varios vocales aseguran que tras la investidura de Sánchez y como consecuencia natural de sus pactos con separatistas, la concesión de la amnistía al gobierno socialista llevará a cabo una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta ha sido una de las reivindicaciones de Sánchez, buscando forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces para conseguir así una mayoría progresista durante los próximos 5 años. Y como ustedes comprenderán, no debería haber mayoría ni progresista ni conservadora, porque los políticos no deberían de pintar absolutamente nada en la elección del Consejo General del Poder Judicial ni del Tribunal Constitucional. Han sido ya 5 años de bloqueo por la falta de entendimiento, más concretamente por culpa de los desencuentros entre PSOE y PP. Bueno, peor eran los encuentros, como cuando se reunió Teodoro García Egea con Félix Bolaños y le regaló el Tribunal de Cuentas, que eso sí que fue gordo también y muy sonado. El plan del gobierno de izquierdas, en caso de consumar la investidura y con ella la amnistía, sería parecido al que ya intentó en octubre de 2020. La coalición de izquierdas abogó por rebajar las mayorías necesarias en el Congreso y el Senado para elegir los 20 vocales, que esto es lo que os comentaba yo antes. De los 3/5 necesarios, que supone el apoyo de 210 diputados y 159 senadores, se pasaría a un modelo legislativo de mayoría simple, para lo que solo harían falta 176 diputados y 105 senadores. Esto habilitaría al gobierno de coalición y a todos sus socios separatistas a elegir directamente los 10 vocales que le corresponde asignar al Congreso de los Diputados. Y ahora, siguiendo con el tema de la amnistía, vamos a ver qué opina Paje del tema de la amnistía. Paje, el Constitucional tendría que suspender lo que se tramite de la amnistía antes de que entre en vigor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si realmente a Paje le parece tan mal lo que está haciendo Sánchez, lo lógico sería que actuara, ¿no? Esto me recuerda cuando Guerra dijo, bueno, vamos a aprobar la ley Biogen porque el Tribunal Constitucional la va a echar para atrás. ¿Y qué pasó? Que el Tribunal Constitucional no la echó para atrás y ahora tenemos una ley orgánica que va en contra de la igualdad ante la ley, de la Carta Magna, y recordad que la Carta Magna, la Constitución, concretamente el artículo 14, está por encima de una ley orgánica. Y no solo eso, es que la ley Biogen va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también recoge la igualdad ante la ley. El socialista dice que los independentistas van a terminar retrocediendo mucho tanto en sus peticiones de un referéndum como en su propio concepto de autoamnistía. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha asegurado que ve posible cualquier tipo de escenario en cuanto a una investidura de Pedro Sánchez como jefe del gobierno o una repetición electoral. En caso de aprobarse la amnistía, el socialista asegura que el Constitucional tendría que suspender lo que se tramite antes de que entre en vigor. Además, confía en que el líder del PSOE se resistirá todo lo que pueda a que los partidos independentistas le obliguen a gobernar. Así se ha pronunciado García Paje este sábado en la isla de Toja, Pontevedra, donde ha querido también mostrar su confianza en que las posiciones centrales del PSOE seguirán siendo defensa de la Constitución y la igualdad. Este chiste es muy bueno, a mí me lo habían contado hace tiempo ya. Y no es muy creíble. Llevamos con el chiste de que el PSOE es un partido de Estado bastantes años y yo creo que la broma ya empieza a aburrir. El presidente regional ha insistido en que falta mucha información en torno a esa posible amnistía y que se ha generado mucha confusión. Además, ha añadido en su opinión: en dicha negociación, los partidos independentistas van a retroceder mucho, tanto en sus peticiones de un referéndum como en su propio concepto de la autoamnistía. Dicho esto, ha recordado que en el supuesto caso de que se aprobase la amnistía en el Congreso, lo va a tener que analizar el Tribunal Constitucional. Y entonces ya está, ¿no? Vamos a aprobar leyes estúpidas, porque total, como luego las tira para atrás el Constitucional, pero al mismo tiempo tenemos en el Constitucional al Conde Pumpido. Esto es un poco lo de poli bueno, poli malo. Sánchez es el poli malo y Paje es el poli bueno. Sale Paje para tranquilizar. Bueno, sí, se puede aprobar la amnistía, pero luego el Tribunal Constitucional la tira para atrás y arreglado. ¿No? Pero ¿quién tenemos en el Constitucional? La Conde Pumpido. ¿Van a tirar algo o no? Pero van moviendo la ventana de Oberton. El PSOE echa violentamente del mitin de Sánchez a los asistentes que llevaban banderas de España. Pero si Sánchez llegó a la política con la bandera de España más grande que se había visto nunca en política, ¿no os acordáis?
cuando salió con un banderón gigante detrás. Pedro Sánchez ha escogido la Rinconada, Sevilla, para celebrar un mitin del PSOE apenas unas horas después del debate de investidura. Lo que parecía que iba a ser una fiesta socialista se ha convertido en una tragedia para algunos de los asistentes que han visto cómo empleados del PSOE les han expulsado por el mero hecho de llevar banderas de España. Nos han echado por el simple hecho de llevar banderas de España, lamenta uno de los hombres a los que ha expulsado a la fuerza varios empleados del PSOE. Primero nos han dejado entrar, pero después han visto las banderas y han empezado a decir que le íbamos a liar. Yo solo venía a escuchar, lamenta la vecina de la Rinconada. Por si esto fuera poco, el PSOE ha pedido a la policía que estos asistentes expulsados del acto no se quedaran tampoco en la puerta, motivo por el que los agentes han tenido que apartarles varios metros del lugar de acceso al recinto en el que Pedro Sánchez ha celebrado el mitin. Pedro Sánchez ha vuelto a hacer uso del Falcon, pero esto ya no es noticia, porque de tanto que ha ocurrido ya da igual, y bueno, aquí ha hablado contra Feijóo. Hay más información, pero yo creo que es suficiente. Tampoco vamos a extender esto más porque todavía quedan más noticias y además hay que entrar ya en el bloque de la economía. El precio de la gasolina se dispara en España. Ya es más caro que en Alemania, Francia e Italia. Pues otro récord que batimos. Y aquí hay un detalle importante. ¿Cómo es el sueldo de Francia? El doble que el de España. Y el de Alemania, el triple que el de España. Y el de Italia, pues casi el doble que el de España también. Porque aquí a veces cometemos el error. Me hace gracia, ¿no? Porque de vez en cuando escuchas al típico socialista: en España no pagamos muchos impuestos, en Alemania pagan más. Claro que sí, crack, eres un fiera, pero vamos a usar un poco las matemáticas. Si un alemán gana 3.000 pavos al mes y paga un 30% de impuestos, ¿cuánto dinero le queda para vivir? Me lo dices, ¿cuánto dinero le queda? Y ahora dime un español que gana 1.000 pavos, lo que le queda después de soltar un 20% en impuestos. ¿Hace el mismo esfuerzo fiscal un español que un alemán pagando el español 20% y el alemán 30%? No, hace un esfuerzo fiscal muchísimo mayor el español. Pero muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Y si a eso le sumas que algunas cuestiones como la gasolina o la luz o están a la par o son más caras en España cuando los sueldos son más bajos, pues acabamos de arreglar la cosa, ¿no? Acabamos de mejorarlo. Y aquí también es importante que veamos otro asunto. Veíamos que el precio de la gasolina se dispara en España muy bien, pero aquí desde la página de Repsol nos desglosan cuánto estamos pagando de cada cosa. Los costes de distribución y los márgenes de beneficios, es decir, esto es lo que sacan de beneficio, de la gasolina es un 15% y del diésel un 11%. ¿Cuánto queda de margen de beneficio? Bueno, pues tened en cuenta que ese 15% parte va a los costes de distribución. Un 42% es el coste de la materia prima, o sea, esto ya no lo cobra la empresa. 42%. En el caso del diésel, un 51%. El IVA al 17% y el impuesto especial sobre hidrocarburos al 21%. Así que si queremos una explicación de cuánto vale realmente, pensad que todo este tramo de aquí, lo rosa y lo naranjita, prácticamente la mitad, se lo mama el Estado. Se lo come el Estado. Y así entendemos por qué vale lo que vale la gasolina. El precio de la gasolina se dispara en España y ya supera los 2 euros el litro en algunas estaciones de servicio, una cifra que ha aumentado desde el inicio de año tras el fin del descuento de 20 céntimos, medida para controlar la inflación, por los efectos derivados de la invasión rusa de Ucrania con el veto al envío de crudo procedente del Kremlin. Bueno, que esto es algo que te tienes que reír, porque luego le estamos... Es que esto debe de ser la economía circular que nos decía Yolanda Díaz. Marruecos le compra el combustible a Rusia y se lo revende a España más caro. Eso ha de ser la economía circular, ¿no? En fin, bueno, te tienes que reír. Así lo reflejan datos del comparador alemán de gasolineras, porque vemos aquí el detalle de que la situación ha provocado que haya gasolineras españolas en las que llenar el depósito del coche es más caro que en Francia, Alemania e Italia, donde tradicionalmente el combustible es más caro. Continuamos. En algunas gasolineras de las grandes ciudades vale 2 euros el litro, como en Barcelona, Madrid, Bilbao o Mallorca. El precio medio es de 1,759 euros por litro, lo que se traduce en un aumento del 0,5. Y en cambio en Alemania el precio de la gasolina medio es de 1,951 y el resultado es que los españoles están pagando casi 3 euros más por llenar su depósito que los alemanes. Incluso podría ser más, ya que hay estaciones de servicio que lo ofrecen más barato. Una situación que se repite con Francia e Italia, como podemos ver en España 2, Francia 1,91, Alemania 1,95 e Italia 1,95.
Pues muy bien, perfecto, maravilloso, estamos contentos. Y la última noticia del día también es de economía y vamos a hablar de uno de los mitos. De un tiempo a esta parte se va denostando esto, yo me río bastante porque hay gente que yo los llamo cosmopaletos, que todo lo que es de España es caca y todo lo que es de fuera les parece bien. Me explico. Son personas que se van con una mochila a Tailandia a dar por saco allí, a molestar a la gente de Tailandia, porque si tú quieres ir a un país vas a conocerlo con dinero y vas en condiciones y ayudas a la gente, a la economía de allá, no vas de mochilero prácticamente a no dejar beneficio. Y bueno, van para allá y van de, oh, es que yo creo en esto porque me lo enseñaron aquí y estoy en conexión con el mundo. O peor todavía, van a África y ven una pobre persona que lleva cholas hechas con neumáticos porque no tiene otra cosa y les hacen una foto a los pies y dicen, ¿son felices con tan poco? Se nos ha jodido, darle unas Nike a ver si sigue llevando esas cholas. Normal que lleve eso porque no tiene dinero y se ha tenido que fabricar él eso como ha podido para sobrevivir. Y van allá y van de guay nice por la vida y van allá y tal. Pero luego vienen aquí y te dicen, ah, la Semana Santa, qué mal que por culpa de las procesiones corten las calles. O, ah, yo no creo en la Navidad, yo creo en el solsticio de invierno, ¿cómo puedes creer en no sé qué? ¿Sabes? Es que te tienes que reír, ¿no? Con estas personas. Son etnomasoquistas, odian, desprecian todo lo de aquí, a la gente que aquí vive en el pueblo les consideran paletos y se creen mejores, pero luego pretenden que la gente de África siga viviendo de manera tradicional y les parece que es un crimen de la globalización capitalista que esta gente de África quiera mejorar sus condiciones de vida y se compren coches y se compren Nikes y se compren vaqueros y tal. Bueno, es normal que quieran mejorar, no se van a quedar allí cazando leones para morirse a los 30 años para que tú vayas y te hagas una foto y la subas a Instagram. Pues bueno, una de las modas de esta gente es despreciar también la gastronomía española. La gastronomía española yo la metería en un top 5 de gastronomías. Pondría la italiana, la francesa, la española, la peruana y lo tendría difícil para ver quién más meto ahí, tal vez la griega. Pero desde luego en el top 5 está la cocina española, junto a la francesa o la italiana perfectamente o la peruana. La comida española es muy buena, pero ellos denostan nuestra gastronomía. Dicen, ah, yo como superalimentos y esto es una cosa ancestral que con esto se curaban en no sé dónde, tal y cual. Bueno, pues ahora un equipo de expertas, dos investigadoras, han desmontado el mito de los superalimentos. Las lentejas son iguales que la quinoa, pero más baratas. El libro Las moléculas que comemos aborda algunos bulos extendidos por las redes sociales como las dietas milagro o los alimentos ecológicos. ¿Funcionan las dietas milagro? ¿Existen los superalimentos? ¿Qué falsos mitos de la alimentación nos han colado las redes sociales? Son algunas de las preguntas que plantea el libro Las moléculas que comemos de las investigadoras Inmaculada Iruela Guerrero e Isabel Varela Nieto. Además, este libro propone aprender sobre la bioquímica presente en los alimentos, así como la manera de cocinarlos a través de experimentos y recetas sencillas. La idea del libro es acercar a la gente, en especial a los niños, a las ciencias de la vida, porque en un acto tan habitual como es alimentarse o cocinar, hay mucha ciencia. Además, el libro recoge distintas inquietudes de la sociedad con respecto a la dieta y la alimentación, con atención a los bulos que ahora mismo se expanden como la pólvora por las redes sociales. El libro también destaca un dato importante: el Homo sapiens es la única especie que cocina sus alimentos, y este hecho le ha proporcionado una gran ventaja evolutiva. Ha sido fundamental para la evolución del ser humano porque es lo que nos ha permitido utilizar una gama de alimentos que ninguna otra especie puede, y también nos ha permitido adaptarnos a todos los ecosistemas que hay en el planeta. Los primeros cazadores constataron que cuando asaban la carne en el fuego había una mejor asimilación. Cuando asamos carne, las proteínas se desnaturalizan. Y el sabor está en los 5 sentidos, y también hablan de otras cuestiones. Y como podemos ver aquí, es falso todos estos mitos sobre determinados alimentos. Lo que sí que es verdad, esto se lo podrían decir a Yone Belarra, la verdad que estaba pensando en ella cuando hacía la parodia de estos progres. Yone Belarra, recordaréis que compra la garbancita ecológica, que para quien no lo sepa es este local de aquí. Quiero que os fijéis en los precios. Cita ecológica Yone Belarra. La ministra de Derechos Sociales compra en un súper de Vallecas que cuesta un 200% más caro que la cadena de Roch, de Juan Roch, la garbancita ecológica. Vamos a ver algunos precios. Por ejemplo, la media docena de huevos 2,60, la docena por 4,80. El litro de leche en supermercado
1,80. 2,20 euros al igual que el litro de leche entera. A ver los arroces, mirad, esto está bien. El arroz integral rojo, 500 gramos, 3,90. Y el arroz blanco, 4,90 el kilo. Y en Mercadona vale 1,30 €. O sea que te tienes que reír, ¿no? Pero ellos compran ahí, entonces ellos pues son muy felices comprando esas cosas. Y a lo que yo voy es que aquí hay un gran negocio. Tú dices que la comida española es una puta mierda, le empiezas a vender fricadas hipiosas a la gente que valen un kilo, que vale como el kilo de oro, perdón, y lo vendes a precio de caviar y ahí está el negocio, claro está. Las autoras también desmontan mitos sobre alimentación extendidos. Por ejemplo, el pan no necesariamente engorda, depende de las calorías diarias que se ingieren. Al zumo no se le van las vitaminas si uno tarda en bebérselo. Gluten, huevos, bueno, desmontan varias cuestiones. Y el caso es que eso, que este rollo New Age que nos están aquí creando, pues es mentira. Y con esta noticia acabamos el podcast de hoy. Muchas gracias a todos por verme.